Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos el diálogo con el universo. Hola, inquietos buscadores. Mi nombre es Isidro Solórzano y soy co-creador del sistema Sabio, sistema de armonización bioenergético. Nos dedicamos a armonizar, pero también nos dedicamos con mucha pasión a poder conocernos, a poder ir entrando en nuestro mundo y tomar conciencia de cada uno de los aspectos que tenemos que trabajar. Saben que hay en las vivencias, podríamos decir que hay un movimiento vivencial en cada uno de los procesos donde nosotros procesamos información. Eso que procesa la información es la atención, ¿no? La atención se fija de alguna manera en algún punto y entonces a partir de eso va a ir trabajando esa información. Pero no todos lo hacemos de la misma manera. Algunos a la información la trabajan desde el afecto, otros desde el hacer de las cosas y otros desde su corporalidad. Entonces, vamos a ir viendo estos distintos temas en distintos episodios como para que podamos ir conociendo cómo es en nosotros esa vivencia y cómo podemos ir trabajándola. Vamos a comenzar con el afecto, ¿no? El afecto es muy importante, pero tan importante que en realidad llena de significado a nuestra vida. El afecto puede ser en realidad tanto positivo, ¿no? Por ejemplo, me enamoro de alguien y entonces toda mi energía, mi atención, mi conciencia está puesto en eso. Pero también puede ser un rechazo. Les voy a contar una pequeña historia como para que podamos captarla mejor a partir de esta historia. Sabe que en marzo de 1812, San Martín regresa después de muchos años de estar en Europa. Él estaba en España y como estuvo tantos años, se volvió un español prácticamente en la forma de hablar. Cuando él tenía 34 años en ese tiempo, vuelve y un tiempito después conoce a Remedios, que fue su esposa posteriormente. Pero cuando regresa, Remedios hacía unas especies de reuniones donde asistió San Martín y se enamoró de Remedios. Y Remedios se enamoró de San Martín. Pero había un problema bastante grave y era que Remedio estaba comprometida con Gervasio Dorna. Gervasio Dorna, digamos, era un soldado, tenía 22 años él, Remedio tenía 14 años y entonces tenía que cortar con este hombre. Corta, Gervasio entonces se va al ejército de Belgrano y muere al año siguiente. Tanto es así que en la familia de Dorna se dice que en realidad él muere por amor. En septiembre se casa con San Martín, fue el 12 de septiembre que se casaron, y ahí se da otra situación muy curiosa también con el componente emocional, y es que la suegra de San Martín no lo quería, ¿no? Le decía, oh, este es un soldadote o un plebeyo, ¿no? Y entonces es como que no lo podía terminar de incorporar. Bueno, eh, Remedio posteriormente, digamos en el año 1823, muere. O sea que estuvieron en realidad unos 10, 11 años casados. Tienen una sola hija que es Mercedita y que acompañó a San Martín hasta el final de sus días, donde también había mucha carga afectiva. Entonces, este ejemplo nos va a servir para poder darnos cuenta cómo es esta vivencia tan intensa que es lo del afecto. En realidad, el afecto es un
sentimiento o una emoción, tanto positiva como negativa, que hace que todas nuestras fuerzas se dirijan hacia ese objetivo que nosotros sentimos que para nuestra vida es muy importante. Eso se llama intensidad emocional. Entonces, esa intensidad emocional nos lleva a tener un impulso por actuar. Queremos ir y lograr eso que quiero, ¿no? Es un deseo, entra a jugar el deseo, quiero lograr eso que quiero. Entonces, en realidad el afecto define la interacción de un organismo con un estímulo. Tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Como aspecto positivo, vamos a ver que en realidad el afecto compromete al corazón. Cuando alguien entró en el afecto por algo, por ejemplo, aquellas personas que aman los animales, los aman, los quieren y actúan casi como si no terminaran de razonar lo conveniente o lo inconveniente. Sencillamente, como le parece que el animal necesita ser ayudado, ellos actúan. Y si tienen 3 perros o 5 perros o 7 perros en la casa, no importa, los quieren y entonces funcionan de acuerdo a esto. Y así sucede en realidad con todas las cosas de nuestra vida. Funcionamos, decidimos a partir del afecto. Pero además de eso, el afecto es muy importante en el compromiso con los demás y con uno mismo. Saben que una de las manifestaciones del afecto donde no está sano es cuando me olvido de mí. En mi tiempo, cuando yo era chico, se estimulaba mucho el olvidarse de sí mismo, pero ahora nos damos cuenta que es importante poder saber qué es lo que mi corazón quiere y poder orientarlo a ese corazón a recorrer ese camino para que todas mis fuerzas estén puestas en el mismo sentido. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en Sabio y descubrimos el diamante. El diamante es como una fuerza que mueve el corazón. Descubrimos el diamante y entonces el estímulo por ir viviendo, por ir motivándonos, es muy importante. La intensidad emocional te lleva a experimentar la vida sintiendo instante a instante. Nosotros vamos viviendo, en este instante lo vivo de una manera, al siguiente instante se retroalimenta, al siguiente instante se retroalimenta. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en la mamá con el hijo. O, por ejemplo, cuando uno crió animales y ve que una perra, una gata pasa a ser madre, en ese caso la atención es tal que está continuamente presente de alguna manera, ¿no? La intensidad emocional me lleva a estar presente y a tomar decisiones que nos hacen sentir satisfechos. Fíjense que la intensidad emocional hace que algo empiece a tener significado, ¿no? Acá en Rosario tenemos un gran río, el río Paraná, que si alguien, digamos, viene de afuera y lo ve como un flujo de agua sencillamente. Pero si un día llorara a orillas del Paraná y cayera una lágrima al río, ese río cambia de significado. Y eso es la intensidad emocional que tiene. Cuando nosotros nos comprometemos y entramos a jugar, entramos a involucrarnos con el proceso de corriente de vida, tanto en el río como en mi familia, como en una empresa, en determinados compromisos, cambia totalmente la manera de vivir. Fíjense qué importante que es. También desarrolla la empatía y la comprensión. Es mucho más fácil de entrar en comprensión cuando uno tiene afecto por algo. En cambio, cuando yo tengo el rechazo, normalmente mi atención y mi conciencia lo pone afuera, quiere sacarlo, y no es muy difícil que entre en comprensión con eso.
acá hago una pequeña diferencia. Una cosa es entender, que acá en el intelecto, y otra cosa es comprender. Comprender es hacer abarcativo algo, ¿no? Lo hago mío a eso. Cuando lo comprendo, yo me integro con eso que comprendo. Y no es un conocimiento, sino que es un proceso, yo diría, de sabiduría. Uno se integra y empieza a saber las cosas de una manera distinta a información. Otro aspecto positivo que tiene el afecto es la aceptación y el reconocimiento. Cuando uno tiene afecto, todas las cosas empiezo a sentir que son buenas. De alguna manera son buenas. Y por más que no sean tan buenas, entro a justificarla, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, a los hinchas de fútbol, ¿no? O a los hinchas de la selección argentina. Bueno, hay cosas buenas, cosas no tan buenas, pero de alguna manera esas cosas se disculpan. Y nosotros lo podemos ver cuando estamos enamorados. No podemos ver el aspecto negativo de esa otra persona, ¿no? De ese hombre o de esa mujer. Vemos solamente los aspectos positivos. Y entonces hay solamente aceptación. Quiere decir que hay una polaridad. Tengan en cuenta que el afecto puede funcionar tanto desde el lado, digamos, positivo, en el sentido de que solamente le doy los valores, o solamente veo los desvalores, como sucedía con la suegra de San Martín. Pero también tiene aspectos negativos, ¿no? ¿Qué aspectos negativos podemos ver? Los apegos y desapegos, ¿no? Hay ciertas personas que, digamos, entran a apegarse a otra y no pueden vivir el proceso propio. Entonces, necesitan que esté otra persona para estar motivados o para estar haciendo cosas. Esto es algo externo, sí. Entonces, si es externo, no estoy generando mi propia vida. Estoy viviendo para algo externo. Entonces, esto no me está llevando a crecer propiamente. Esto sería un apego, pero también los desapegos, ¿no? Cuando nosotros entramos, por ejemplo, un adolescente, cuando entra a rebelarse con sus padres, lo que está logrando o lo que está queriendo lograr es una independencia con respecto a eso que siempre lo estuvo sosteniendo y manteniendo. Y como quiere independizarse, de lo que se va a independizar es justamente de eso que lo está manteniendo y lo está cuidando. Entonces vienen las rebeldías, que son los sufrimientos adolescentes generalmente. Eso es muy intenso y no es solamente del joven, sino que queda implicada toda la familia. ¿Qué otro aspecto negativo tiene el afecto? Los celos, ¿no? Los celos es algo tan intenso que puedes hacernos perder la libertad. En realidad, los celos vienen a ser como una desvalorización de sí mismo, porque me parece que si yo pierdo a la otra persona, no voy a valer nada. Pero también es un temor a la pérdida. Entonces, dentro de los celos hay muchos componentes. Alguna vez sería interesante poder desglosarlo más, pero hay muchos componentes donde una de las cosas más importantes es lo afectivo. También otro aspecto negativo es que lo afectivo me hace gastar mucha energía en cada decisión. No quiero equivocarme, quiero pensar, quiero asegurar cada cosa, me anticipo. Entonces, ese temor al error hace que yo tenga que estar gastando una cantidad de energía que me hace entrar en estrés. ¿Qué otro aspecto negativo tiene? Es perder de vista las necesidades, a veces de uno mismo, pero también los
necesidades y sentimientos de otros. Porque cuando, por ejemplo, la suegra de San Martín es como que sabía que necesitaba de su hija, pero no le importaba, no le importaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros perdemos de vista la necesidad del otro, normalmente nos sucede que entramos en una situación de conflicto donde podemos llegar a sentir rechazo o necesidad de distanciamiento. ¿Qué otro aspecto negativo puede tener el afecto? Huir ante la posibilidad del triunfo, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, no puede terminar de recibirse. Le falta una sola materia para recibirse y no puede rendir esa última materia. Qué curioso, ¿no? Bueno, eso puede ser también un aspecto negativo del afecto y es una manera de huir y de excusarse. A eso se refiere ese relato de las uvas verdes, ¿no? Cuando el zorro trata de alcanzar las uvas verdes y parecería que va a alcanzar a las uvas, que no son verdes en realidad, sino que son maduras, pero como no llega, dice, son uvas verdes, ¿no? Entonces, normalmente tendemos a que cuando está la posibilidad de o la imposibilidad de llegar a algo, lo justificamos como si fuera que no es valioso. Pero hay otro aspecto negativo y es el sentirse víctima. Y entonces el pobre de mí entra a funcionar y trata de echarle la culpa a otros. Vean cuántas cosas, tanto positivas como negativas, funcionan dentro del afecto. Y un aspecto importantísimo es la contradicción. Esto es un aspecto difícil de tratar porque corresponde digamos, a lo psicológico, pero muchas veces pasa que siento rechazo por lo que amo. Ese conflicto es muy difícil de resolverlo, pero tengo que saber que es algo que corresponde a lo afectivo. Sepamos por ahora eso. Vamos a tratar de hacer una síntesis, a ver cómo podemos integrar las dos cosas, lo positivo y lo negativo. Aprendamos a decirnos a nosotros mismos sana distancia. Aprender a tener una sana distancia. Cuando yo tengo una sana distancia, eso me permite observarme de tal manera que no dejo de involucrarme en eso que tengo que hacer o que tengo que cumplir y que tengo que asumir responsabilidades. En realidad es un arte poder tomar una sana distancia. No es tan fácil, pero si ustedes lo tienen presente, siempre presente, van a empezar a tomar una sana distancia con sus hijos, con su jefe, con su compañero, con su compañera. Para la síntesis, entonces, primer punto, sana distancia. Segundo punto, actuar a mediano o largo plazo. Normalmente los latinos tendemos a actuar por cosas urgentes. Nos dejamos llevar por la urgencia. Pero si nosotros empezamos a tener una visión de mediano plazo o de largo plazo, entonces cambia la perspectiva y mi afecto queda como mucho más educado, más orientado a que pueda orientarme hacia cosas importantes. Para aquellos que hicieron sabio, la armonía en el afecto implica saber comprometerse con mi tarea de vida, pero también saber dejar, ¿no? Tomar distancia de aquellas cosas que me esclavizan. Implican las dos cosas. Entonces, cuando uno se armoniza, empieza a vivir como en un estado de paz. Saben que yo admiro mucho una frase que normalmente lo utilizan en Alcohólicos Anónimos y que dicen,
serenidad para aceptar las cosas de aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Esta es una frase de Reinhold Niebuhr. Entonces, el afecto es muy importante en nuestra vida. Tenemos que aprender a hacer una síntesis y a tener una sana distancia. Vamos a dar una tareita para el cuaderno. ¿Se acuerdan que tienen que tener un cuaderno o que es conveniente tenerlo? Porque eso nos ayuda a poder ir tomando conciencia y a poder trabajar de una manera más sólida. Entonces, lo que vamos a hacer en estos días es escribir en el cuaderno cómo vamos recibiendo en este momento de mi vida las cosas relacionadas con el afecto de cada día. Es conveniente hacerlo a la noche y veo qué cosas relacionadas con el afecto viví hoy. Pero no es para juzgarme, ¿eh? No es para juzgar. Es para considerar esas vivencias como un aporte para mi vida. Cuando yo lo puedo poner así desde ese lugar, eso pasa a ser como un alimento para mi corazón, para mi alma. Vamos a tener un próximo encuentro sobre la voluntad en el próximo video. Ustedes pueden visitarnos en www.sabio.com.ar o en YouTube en Sistema Sabio. Los esperamos para la próxima.